Manglar Podcast. Historias que inspiran a emprender. Ana Jané es CEO de Savills España en Barcelona, una de las consultoras inmobiliarias más reconocidas del sector. De la auditoría financiera a la dirección internacional, su historia no va solo de un ascenso rápido, sino de rigor y compromiso con la profesión. Ana defiende que liderar es dar visibilidad a los demás. En este episodio hablaremos de crecimiento, liderazgo y de construir relaciones de confianza con los equipos. Y con su ayuda también vamos a repensar cómo habitamos, trabajamos y hacemos crecer la ciudad. Bienvenidos a Manglar Podcast. Hola Ana, bienvenida a Manglar. Muchas gracias, Maurici. Un placer estar aquí con vosotros. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Nos gustaría empezar un poco con los inicios de tu carrera profesional. Cuéntanos un poco de dónde sale la carrera para llegar a la posición que tienes a día de hoy. Mira, yo cuando hablo con gente joven y veo que hay quien tiene una vocación, siempre pienso, es maravilloso, es una de las mejores cosas que te han pasado en la vida, porque yo... me acuerdo de tener la incertidumbre de no sé a qué dedicarme. Entonces tomé como decisiones un poco que no me marcaran mucho, ¿no? Estudiar económicas, luego ser auditora, y te contesto, ¿no? Yo empecé mi carrera profesional siendo auditora financiera y la verdad es que no era mi vocación, pero yo era muy consciente de que me daba tiempo para seguir formándome y también orientarme sobre qué sería el mundo profesional al cual me dirigiría, como así fue, porque tuve la suerte de auditar varias empresas inmobiliarias, justamente en el área de 22@, que en aquel momento justo arrancaba, y la verdad es que definió mi vocación de esta manera, de auditoría pasé a la industria inmobiliaria. ¿Qué te dio, tú crees, un poco esta primera experiencia, podríamos decir un poco más genérica o no tanto de nicho, pero bueno, evidentemente también tiene su dificultad entrar en una Big Four? ¿Qué te dio, más allá de esta parte del interés sectorial, qué crees que te aportó? Muchas cosas. De verdad que solo tengo palabras buenas de esta época y creo que gran parte de mi manera de trabajar actual, del rigor, de el enfoque al cliente, de trabajar en equipo. Esto es muy importante porque en este tipo de firmas tu trabajo es como una pequeña pieza dentro de un engranaje muy sofisticado y sabes que para que todo eso funcione, que es el respeto al trabajo de muchísima gente y el esfuerzo de muchísima gente, tú tienes que estar ahí dando lo mejor de ti, ¿no? Y yo creo que esa filosofía es maravillosa y la verdad es que lo llevo a gala, ¿eh? Yo esos años es verdad que trabajé muchísimas horas y por eso ahora pues tiene un cierto desprestigio, ¿no? Porque parece como que entierres un poco unos años y yo no lo viví exactamente así. Yo era muy consciente de que estaba en una edad de que valía la pena hacer ese esfuerzo porque el retorno para mí fue muy grande. Y entonces hiciste el salto directamente a Aguirre Newman. Directamente a Aguirre Newman. ¿Y con qué rol? ¿Con qué rol entraste? Entré como analista de inversiones. Y fue algo, el paso en realidad tiene casi un día en el que fue el punto de decisión, que es muy gracioso porque yo en KPMG auditaba lo que en aquel momento era Torre Akbar, ahora Torre Glorias, y recuerdo que, claro, para mí ese edificio eran números, eran sus estados financieros, y el promotor nos invitó un día a visitarla antes de la entrega, que ibas con casco, ibas como protegido porque se estaba trabajando ahí todavía, y dije, ¿yo qué estoy haciendo en el despacho auditando? Yo tengo que estar aquí de alguna manera, ¿no? Y entré en Aguirre Newman con esa voluntad, ¿no? De estar mucho más en contacto con profesionales que salían del área financiera, ¿no? Que eran arquitectos, que eran urbanistas, que eran un montón de otros perfiles que a partir de ese momento pues fueron mi familia profesional y siguen siendo, ¿no? Y esta es un poquito la historia. Es cierto que al entrar como analista de inversiones seguía teniendo una parte de análisis muy importante, pero
para mí el trabajo se había enriquecido muchísimo, ¿no? Porque me permitía, primero de todo, estar en contacto con los clientes de una manera mucho más próxima, porque requiere que construyas una relación de confianza muy importante, porque están invirtiendo su dinero contigo, a través de tus análisis, a través de tus ojos, a través de las oportunidades que tú le presentas. Y luego también destaco lo que te comentaba, ¿no? El formar parte de un equipo que realmente es muy multidisciplinar. ¿Y cómo fue un poco tu carrera dentro de Aguirre Newman? Empezaste como analista, evidentemente todos sabemos, spoiler, que ahora eres la CEO. Un poco, ¿cómo fue esa trayectoria? Pues mira, creo que viene muy marcada por los años en los que empecé en la industria inmobiliaria, porque cogí los últimos años del boom inmobiliario, que es cierto que ese boom, ¿no?, que luego tanta tragedia causó, estaba muy focalizada en residencial, ¿no?, esa situación, y nosotros nos dedicábamos más en los ámbitos no residenciales, sobre todo terciarios, industriales logísticos, retail, etcétera. Pero, claro, la financiación para el inmobiliario en aquel momento era abundante, barata, estaba ahí, y claro, eso también nos estimulaba muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedió? Que en esos años yo tuve una oportunidad de crecimiento, lo reconozco, o sea, yo aproveché esas oportunidades, pero esas oportunidades estuvieron ahí. De manera que si yo empiezo en la industria inmobiliaria en 2003, en 2007 ya me convertí en la directora de nuestro negocio en Cataluña. O sea, realmente fue muy rápido. Es cierto que, pues bueno, tuve un desempeño, pero es que a mí me empujó mucho el momento. Yo lo reconozco y fue de esta manera. Luego es verdad que vino una crisis devastadora que nos tuvo 7 años ahí sobreviviendo, vamos a decirlo de este modo, y tras eso, pues han venido etapas de todo tipo, porque nuestro mercado es muy, muy cíclico, pero en ningún caso hemos vuelto a vivir la euforia que se vivió antes de 2008, afortunadamente, porque eso no era bueno, ni tampoco la depresión tan profunda que no solamente, como sabes muy bien, fue inmobiliaria, sino que fue económica, social, yo diría que incluso cultural, que duró tantísimo tiempo. ¿Tú crees que tenías vocación de dirigir? O un poco este contexto, esta coyuntura que te empujó, te adaptaste y, o sea, ¿tú ya te veías en posiciones de dirección cuando entraste en Aguirre Newman o no? Entré sin expectativas y entré como por amor al trabajo que iba a realizar, pero es cierto que analizando un poquito cómo ha sido mi trayectoria, pues yo tengo esa pulsión. O sea, a mí me gusta organizar, a mí me gusta liderar, tengo ideas que hacen que de repente esté llevando responsabilidades, ¿no? Y dices, no sé si es lo que quería, pero es que no he podido evitarlo. Me he metido. Y de hecho es muy gracioso porque recordaba hace poco una anécdota, que es que yo no recordaba que durante mi época escolar, te estoy hablando de 7, 8, 9, 10, hasta los 14 años, fui la delegada de clase cada año. Y me lo recordó una anécdota que fue la siguiente, ¿no? Lo típico que te juntas al cabo de 20, 25 años o más, y en el momento de traer la cuenta estábamos ahí, pues cantidad de gente, como unas 20 personas. Alguien dijo que pague la delegada y me vino a la cabeza, es verdad que yo era... O sea, un poco dentro sí que lo tenías. Y pensé, ¿cómo cabe yo de delegada? Siempre, ¿no? Y bueno, ahí estaba. Yo creo que ese es un caso que lo explica bien. Después hablaremos más de negocio y de cómo el negocio ha cambiado y ha crecido, y la operación de Money también que pasó entre medias. Pero más como pensando esto en tu rol de CEO, y para entender un poco tu día a día, o este rol de dirección, que es lo que has dicho desde 2007, estamos en 2025, son muchos años, mucha trayectoria. Empezamos quizá con una pregunta simple. ¿A qué dedicas más tiempo? ¿A temas internos o a temas externos? Externos, clarísimamente. Es decir, también por la circunstancia que tenemos en nuestra organización, que es que el equipo que tenemos es muy autónomo, muy profesional, son expertos en lo suyo. Es decir, yo soy la CEO de un grupo que cada uno de ellos, para mí, es el mejor de mercado en oficinas, logística, retail, arquitectura, gestión de patrimonio, valoraciones, etcétera, ¿no? Los diferentes servicios que tenemos. Entonces, el valor que yo les puedo aportar más evidente es traerles negocio, traerles clientes, traerles encargos, presentarles algún proyecto me refiero, o algún cliente o algún potencial contacto que haga negocio. O sea, al final yo soy una vendedora de nuestros servicios, sobre todo.
Y luego también es verdad que sientan mi apoyo, ¿no? Que yo voy a estar ahí para, en las diferentes vicisitudes que se puedan encontrar, que no estaban previstas o que de algún modo ellos mismos ven que necesitan ayuda, no solamente mía, sino a lo mejor de muchos otros compañeros, estar ahí, ¿no? O sea, realmente actuar como un comando. Yo me visualizo con ellos más bien así, que estamos actuando coordinados y que todos sabemos qué rol jugamos cada uno. Pensando desde tus inicios, o sea, este middle management o estos líderes de cada una de las verticales, o sea, en general hay muchos que te acompañan desde hace muchos años. Sí, muchísimos. Yo te diría que la mayoría hemos crecido juntos profesionalmente. Luego hemos incorporado también talento que ha venido de otras organizaciones que están dirigiendo también algunas áreas de nuestra organización, pero en términos generales, y esto en consultoría no siempre sucede, sino más bien hay una rotación relevante, nosotros creo que porque cuidamos a la gente y nos sentimos cuidados, porque esto siempre es recíproco, solemos tener una larga vida en nuestra organización. Y sí, el vocablo comando que utilizaba antes no es casual. Es decir, es que nosotros llevamos trabajando juntos muchos años y ya hemos tenido muchas conversaciones muy francas de cómo nos podemos ayudar mutuamente y cómo resolver problemas que inevitablemente salen en un equipo que está tensionado, que está en un mercado que es agresivo y que hay cantidad de situaciones que son complejas de gestionar. Bueno, y un mercado además que muchas veces tiene el foco mediático también, con las presiones que eso genera. Esto es algo que llevamos mal, porque sobre todo yo que vengo de auditoría, que claro, un auditor es que nadie se tiene que enterar de tu trabajo, ¿no? Exacto, o sea, es el gris, es el camaleón absoluto de que no se note que está, ¿no? Pero las operaciones inmobiliarias despiertan muchísimo interés y es verdad que a mí me llamó mucho la atención cuando pasé a esta industria inmobiliaria que teníamos como un foco encima, ¿no? Y la verdad es que es interesante según cómo, porque te puede apalancar mucho, te puede dar visibilidad, tienes como canales para contar lo que haces y para llegar a quien te interesa, pero a la vez se puede convertir en algo complicado, ¿no? Máximo en una industria que no tiene la mejor reputación, a pesar de que todos los que trabajamos en mi organización amamos nuestra profesión y la desempeñamos con muchísimo rigor y profesionalidad y cariño también. Si nos vamos más a la parte de negocio y un poco también que lo que nos has dicho que es más tu rol, ¿no? De desarrollar negocio, cuéntanos un poco la historia de crecimiento, sobre todo desde 2007, ¿no? Desde que tú asumes un poco el liderazgo hasta ahora. ¿Cómo ha sido esta historia de crecimiento? ¿Cuáles han sido las principales palancas? Es decir, ¿cómo habéis estructurado el crecimiento del negocio? Lo cierto es que una vez más, ¿no? En un mercado tan ciclotímico como el nuestro, hay épocas en las que nos sentimos muy empujados por las dinámicas y entonces es cuando necesitas formar equipos y te entran los agobios de tener que captar la mejor gente posible, incorporarla al equipo y tal. Y en los momentos recesivos, a mí en el fondo me parecen muy interesantes y yo los disfruto también. O sea, lo pasas algo mal, esto es verdad, pero es que es realmente el momento en el que puedes hacer reflexiones más profundas de cómo quiero crecer, de qué manera, qué sucederá en el próximo periodo, ¿no? Y voy a tratar de prepararme ya para que no me coja la ola. Pero en términos generales te diría que hemos hecho como un mix, ¿no? De crecimiento orgánico a través de fichar el mejor talento que veíamos de la universidad y formarlo internamente. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo a formación, no solamente interna, sino que incluso de manera, diría yo, pues filantrópica. Nos dedicamos a formar a jóvenes de la industria inmobiliaria fuera de nuestra organización y lo hacemos con muchísimo gusto y configurar esos equipos de manera orgánica. Y luego también hemos hecho algunas operaciones de adquisición de empresas, ¿no? Porque veíamos que ese equipo tenía el expertise que nosotros necesitábamos y hemos preferido comprar la organización entera más que hacer fichajes puntuales porque entendíamos que ese equipo funcionaba bien conjuntamente. Y no somos partidarios de desmantelar equipos, no me parece bonito. O sea, siempre hemos hecho un acercamiento más estructurado y más frontal. O sea, la lógica detrás de plantearos estrategias inorgánicas, es decir, de comprar otros negocios, siempre ha sido mucho más de comprar talento y equipos que no tanto carteras o relaciones con inversores o con clientes. Mucho más Sí, porque
porque nosotros, nuestro tipo de negocio, salimos a cazar el oso cada año. Es decir, sí que tenemos alguna cierta recurrencia en algunos negocios, pero en términos generales somos muy conscientes que un cliente que no se quiere quedar contigo va a deshacer un contrato, aunque sea de 2 o 3 años, que es lo máximo que podemos tener en algunas líneas de negocio. Entonces, y tampoco queremos retener al cliente, ¿no? Porque entendemos que se va a desgastar la relación, te va a generar una mala reputación. Es decir, sí, nuestro enfoque siempre ha sido, como consultores, auditar el talento que estábamos incorporando, ¿no? Auditar en el buen sentido de la palabra, sino entender lo que puede aportar y cómo lo integraremos dentro de nuestra cultura, también para mejorarlo, ¿no? Sí, de hecho, yendo un poco a este último punto, ¿no? Que es la parte oscura del M&A, la que la gente se cree que firmas el contrato y ya está, ¿no? La parte más difícil casi siempre es la integración. ¿Cómo han sido las experiencias de integración de otros negocios? Buenas, en general, te diría. Yo creo que la integración más relevante fue cuando Savills nos compró. Nosotros, como sabes, veníamos de Aguirre Newman, como has comentado antes, y cuando nos compra un competidor nuestro que está en la Bolsa de Londres y que se llama Savills y que tiene equipo en España, pues claro, en ese momento hay varias posiciones, sobre todo las de los que éramos directores, que estaban dobladas, ¿no? Y allí es donde realmente puede haber más dificultades. Pero es cierto que lo que se hizo fue algo como muy respetuoso de decir, bueno, de entrada vamos a mantener a todo el mundo y vamos a tratar de que todo se vaya resituando en función de como el espacio natural que cada profesional puede obtener. Ya sé que esto puede parecer, ¿seguro? ¿Y nos matabais? Bueno, no fue fácil, pero la realidad es que no reestructuramos a nadie. A nadie. Y sí que hubieron salidas naturales, pero justamente porque al cabo de un tiempo, te estoy hablando, al cabo de 2 años a lo mejor, al cabo de 3, y sí que salieron algunos perfiles porque entendieron que ya no era su lugar nuestra organización, pero fueron muy pocos. O sea, fue muy ocasional y focalizado todo en la pirámide arriba de todo. O sea que, bueno, no creo que fue una integración exitosa, honestamente. A nivel de tiempos, plazos, o sea, ¿cuánto tiempo dirías que pasó entre que se firmó la compra, sobre todo la de Savills, a Aguirre Newman, y que realmente estabais en una situación donde la cosa ya se había pues resituado, como tú dices? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo crees que pasó? Más o menos. Pues mira, para que nos olvidáramos, porque claro, muchas veces seguíamos diciendo los de Savills, los de Aguirre Newman, y esto era como muy difícil, ¿no?, de romper. Cuando ya nadie se le ocurría, porque ya era como muy del pasado, a lo mejor 3 años. Es decir, son procesos lentos. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que tener una cierta paciencia, hay que hacer una gestión en la medida de lo posible muy personalizada y que nadie sienta agresión. Yo creo que esto es lo más importante. No siempre es sencillo, pero nosotros lo teníamos muy claro. O sea, teníamos claro que la apuesta era que si esto sucedía, que sucedió, ¿no?, esta adquisición, teníamos que quedarnos con lo mejor de una cultura y de la otra. Y todos teníamos muy claro este objetivo. Luego, a ver qué pasaba, ¿no? Porque ¿no?, hay miles de dinámicas que se pueden establecer allí. Pero estábamos bastante alineados que eso era lo que queríamos. Sí, el único problema que muchas veces hay, seguramente, es que de la teoría a la práctica, ahí es cuando hay fricciones de cultura empresarial, hay fricciones personales, de relaciones personales, al final las empresas son personas. Pero bueno, me alegro, un caso de éxito. La verdad muy es que bien, sí. Muy bien, fantástico. Estamos contentos y ahora ya lo hemos dejado atrás absolutamente. O sea, ahora nos sentimos todos el mismo equipo, ni nos acordamos ya de quién venía de dónde. Si pasamos un poco a la siguiente temática que quería comentar contigo, Ana, que es un poco la ciudad de Barcelona, que es donde estamos. ¿Cuál crees? O sea, la ciudad de Barcelona, yo te diría, o sea, en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo. Yo además, en mi caso, pues lo he visto mucho, pues porque yo me fui a vivir fuera hace 10 años y cuando volví a otra ciudad. O sea, ¿qué crees? Claro, tú has vivido, sobre todo, y una parte importante está vinculada con el inmobiliario, ¿no? Y un poco la apertura de la ciudad. ¿Qué dirías que ha sido lo más relevante que ha pasado en este proceso? O sea, ¿por qué Barcelona es a día de hoy una de las principales ciudades del mundo y hace quizá 15 años pues no estaba en boca de nadie?
Bueno, nuestra ciudad tiene una virtud que es que se reinventa constantemente y con muchísima facilidad. Es muy capaz de anticiparse a lo que viene. Y, por ejemplo, ¿no? Cuando la industria digital y tecnológica empezaba, ya enseguida Barcelona estaba ahí, creando talento local, generándolo y generando entonces startups, scale-ups, etcétera, y atrayendo talento internacional que quería montar su startup allí. Y esto continúa. O sea, si tú me preguntas en estos últimos 10 años qué ha sucedido, esto para mí fue un punto de inflexión. Luego el mundo de ciencias de la salud, life science, que sobre todo a raíz del COVID, pero ya antes ha florecido una industria que es muy interesante atraerla para una ciudad porque son buenos salarios, tiene prestigio, es el tipo de economía que genera mucho valor a la sociedad. Barcelona estaba muy bien preparada a nivel de investigación. Tenemos unas universidades públicas que generan muchísima innovación y han venido empresas buscando este tipo de talento, ¿no? El último caso es AstraZeneca, que va a ocupar 25.000 metros cuadrados en un edificio en el Eixample, en el edificio Estel, en Avenida de Roma, y que esto es una alegría inmensa porque es la inversión de una empresa farmacéutica más relevante que se ha hecho en la historia de España, no solamente de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, pero Barcelona ya lo captaba y estaba preparada ahí, ¿no? Y yo sé que lo próximo que va a venir, que ya se intuye, ¿no? Industria audiovisual, por ejemplo, también estamos muy bien preparados, con una industria muy fuerte, hemos sido capaces de atraer el ISE. Esto hace que aquí se genere un hub durante unos días que viene el mejor talento del mundo de esa industria y que algunos ya están pensando en establecer su sede aquí o un punto aquí, ¿no? O un hub aquí en Barcelona. Entonces, bueno, yo tengo mucha fe en nuestra ciudad porque siempre, a pesar de que también se meten muchos líos, porque nuestra ciudad es contestataria y nuestra ciudad es así, es un poco convulsa, tiene una energía pues que es muy poderosa, pero que sobre todo yo lo que destacaría, ¿no? Y por responderte, ¿no? Durante estos últimos 10 años, Barcelona ha estado ahí y seguirá estando ahí. Hablando un poco del caso del edificio Estel, que al final es una ubicación privilegiada, una cantidad de metros muy poco habitual en la ciudad de Barcelona. ¿Es un problema para Barcelona que un poco en las partes más céntricas no haya muchos espacios donde construir otros edificios Estel o donde reconvertir otros edificios Estel? Sí, o sea, esto es una pregunta muy interesante porque habla del urbanismo que impacta mucho en la vida de las personas y en las oportunidades que tenga una ciudad de generar progreso, ¿no? Lo ideal, y esto Cerdà, que es el padre del urbanismo moderno, y tenemos la suerte que era de aquí, pues ya lo intuyó a mediados del siglo XIX y él vio que tenía que haber un mix de usos urbanísticos. Esta ciudad de los 15 minutos, que París la ha puesto tan de moda hace 2 días, 2 días son a lo mejor 3 o 4 años, pero me refiero, esto ya está inventado, es el urbanismo tradicional de Cerdà, ¿no? De este mix de usos que hace que tú puedas resolver todo lo que necesitas para tu vida en un radio relativamente cómodo, ¿no? Y esto hace pues que tú generes unos lazos con aquel entorno que hace que tu vida sea agradable, que te sientas más protegido, que te sientas socialmente más integrado, aparte de que es mucho más sostenible porque te ahorras desplazamientos urbanos, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, Barcelona ya es muy equilibrada en usos, pero en realidad ahora lo que es acuciante te diría que es tratar de resolver el acceso a la vivienda. Y de hecho, algunos edificios de oficinas que están en centro ciudad que han quedado muy obsoletos, como era el caso de la antigua sede de Telefónica y que ahora será la nueva sede de AstraZeneca y que es un edificio maravilloso, que su actual propietario lo ha dejado fantásticamente bien a nivel de sostenibilidad, a nivel de resoluciones arquitectónicas muy creativas, imaginativas, pero también hubiera estado bien que fuera residencial. Es decir, yo creo que ahora lo que se debería estimular es quizá algunas conversiones de edificios de oficinas obsoletos que están en centro ciudad a residencial. Aún y así, es bueno que haya oficinas en centro ciudad y tenemos este caso del Estel, tenemos el caso de la antigua sede del Banco Sabadell en Diagonal Balmes, diagonal que ahora se llama Diagonal Vertical, que Heinz ha hecho también, bueno, una rehabilitación fantástica. Nuestra ciudad está rehabilitando edificios de manera muy exitosa en oficinas
y yo creo que esto lo estamos haciendo muy bien, y yo diría, el punto de atención aquí lo pondría en, nos hace falta más parque de vivienda, tanto en compra como en alquiler, tanto en centro ciudad como en nuevos barrios, como pueden ser La Marina o puede ser toda la zona de la futura estación de La Sagrera. Ahí tenemos que hacer muchísima vivienda. El nuevo contexto del trabajo, trabajo híbrido, remoto, en oficina, ¿tú crees que es una oportunidad para Barcelona o es algo que puede suponer un riesgo para Barcelona? Bueno, como todo, tiene sus oportunidades y tiene sus riesgos, ¿no? Los riesgos yo los veo menores, pero hay gente que se siente muy preocupada, ¿no? Por el hecho de que aquí venga gente de todos los lugares del mundo en una situación económica privilegiada y que decida vivir aquí por nuestro estilo de vida, por el mar, por todo lo que ya sabemos de nuestra ciudad. Y que le permita pues tener sus empresas en cualquier otro lugar del mundo y que esto pues genere pues una cierta inflación en cuanto a generalizada, pero sobre todo en la vivienda, que es, como comentábamos antes, ¿no? un problema muy grave de nuestra sociedad. Yo aquí, ¿qué diría? Bueno, pues tenemos que prepararnos porque, a mi modo de ver, atraer este tipo de talento también es positivo. Porque a lo mejor tienen su empresa en Múnich, pero aquí también generarán dinámicas económicas positivas, ¿no? Tenemos que tratar de ver cómo equilibramos todo esto y qué tipo de valor generan a nuestra sociedad, ¿no? Estos perfiles. Entonces, bueno, por responder a tu pregunta, yo creo que es una oportunidad muy relevante porque es el tipo de talento que todas las ciudades, bueno, algunas de manera muy explícita, están haciendo llamamientos para atraerlos. Y la manera más obvia es vía impositiva, blanda, vía burocrática, fácil, vía que el inglés sea un idioma pues mucho más natural en la ciudad, y nosotros no estamos en esas tampoco mucho en ninguno de los 3 puntos. Entonces, bueno, aún y así sucede por los activos que tiene la ciudad de manera indiscutible, pero yo creo que en general es muy positivo y muy bueno. A mí me gusta mucho que venga talento internacional formado y económicamente de un nivel elevado, porque genera dinámicas muy buenas. Seguramente también hay que separar como dos contextos que pasan a la vez, ¿no? Y que uno seguramente requiere mucha más planificación a nivel de ciudad y que quiere ser, que es el contexto de un poco lo que decías de AstraZeneca, ¿no? Realmente una empresa de fuera que viene a montar aquí negocio entero aquí, ¿no? Y esta gente pues trabaja de manera híbrida o presencial. Esto es un contexto y este contexto requiere planificación, requiere coordinación público-privada, ¿no? Es el difícil. Y luego está el otro contexto, que es el trabajador 100% remoto, ¿no? Que simplemente viene a trabajar desde su casa aquí, o desde un coworking, o desde donde sea, y que realmente la actividad empresarial no está aquí, ¿no? ¿Tú crees que hay buen foco a día de hoy en la primera opción? Intentar atraer que venga negocio, no solamente gente que quiera vivir en Barcelona por el sol y por la comida y por la calidad de vida, sino que, o sea, ¿se está dedicando suficiente esfuerzo, tú que estás un poco en el sector, para que pase lo primero? Siempre se podría hacer más, pero no se está haciendo mal por parte de la administración pública, lo digo sinceramente, no se está haciendo mal. O sea, nosotros cuando tenemos una demanda relevante notamos ayuda. Demanda relevante me refiero a una AstraZeneca, que ojalá hubiera más, ¿no? Pero sí que hay allí voluntad de que nuestra ciudad sea la elegida. ¿Y cuál crees que es, en el casos que conozcas, no hace falta mencionar la empresa, ¿por qué, o sea, cuáles son los argumentos que funcionan mejor para que una AstraZeneca quiera montar un equipo aquí en Barcelona? Hay uno que es crucial y que yo te diría que casi es el 75% del resto de argumentos, que es el talento. O sea, la inmensísima mayoría de esta tipología de empresas relevantes vienen porque saben que aquí encontrarán el talento que necesitan. En el caso de ciencias de la salud es clarísimo. O, y esto también es muy interesante, saben que si crean el puesto de trabajo en Barcelona les resultará fácil que el científico que vive en Berlín o que vive en Ámsterdam quiera venir unos años a trabajar a nuestra ciudad. Y esto es así, lo tienen testado. Entonces, bueno, yo creo que en lo segundo somos muy competitivos y en lo primero, en algunas industrias, clarísimamente somos muy competitivos. Y es en industrias que son cruciales a día de hoy, porque están teniendo un protagonismo muy grande y una capacidad de crecimiento y de desarrollo muy relevante.
Yéndonos un poco a la parte un poco más personal tuya, y bueno, somos conscientes que te gusta mucho el arte, sí, ¿no? Cuéntanos un poco. Saltamos ahora del gran tema inmobiliario al arte. Que me has hecho un twist que he pensado. Okay. Hasta aquí no te lo esperabas, ¿eh? Cuéntanos un poco esta pasión que tienes por el arte. Pues mira, pues qué bonito que me preguntes por esto, porque te diré que la experimentación que yo tengo con el arte, y te diría con el mundo de la belleza en general, que esto también implica, pues qué sé yo, arquitectura, implica ciudades, implica, pues no sé, ¿no? Esta terraza tan bonita que tenéis arriba y que me enseñabas antes, ¿no? Es que ya cuando era pequeña, esa delegada, ¿no? que había en aquel momento, es que me impactaba tanto que, claro, yo he sido como muy consciente de lo bien que me sentaba estar en contacto con el mundo del arte, sobre todo, pero también las otras formas que adopta la cultura, ¿no? Y es algo que lo he perseguido toda la vida. Porque es que para mí es como, bueno, necesito nutrirme de todo esto. Y me he vuelto un poco, casi diría, con la voluntad de las personas que quiero y a las que no. Porque, bueno, a todo el mundo le puedo contar, oye, vente a ver esta exposición que te encantará, o qué te parece si hacemos esto, y te puedo enseñar, qué sé yo, un cuadro de la colección tal, y pienso que lo hago pues porque les va a sentar igual de bien que a mí, ¿no? Y es algo muy bonito, y que te diré, por atarlo también un poco con mi vida profesional actual, ¿no? A mí del mundo del arte, del mundo pues de la cultura, ¿no? En general, también la literatura, filosofía, música incluso, me ha enseñado muchas cosas de mí misma, me ha enseñado a comprenderme mejor a mí misma y también a comprender a los demás, ¿no? Y te diría que quizá ahora que estamos en un momento geopolítico tan complejo, tan convulso, y que Europa está como en una situación tan fuera de juego, creo que tenemos que sacar nuestro orgullo de europeos, porque lo que podemos aportar al mundo realmente es nuestra visión humanística, nuestros valores, el hecho de poner a la persona en el centro siempre, y que no haya avance de ningún tipo si no está focalizado a mejorar la vida de las personas. Y esto realmente creo que en el momento que tomemos conciencia de ello, de todo el bagaje que está a nuestras espaldas, ¿no? Y en nuestra memoria atávica de algún modo, podremos aportar al mundo y a nosotros mismos de una manera muy, muy satisfactoria. Y conectando un poco con lo que hablábamos antes de la ciudad de Barcelona, ¿cuál dirías que es el estado de salud de lo que es el arte en Barcelona, la industria, la capacidad, las ayudas? Es decir, ¿crees que estamos en un buen momento a nivel de arte, o hay cosas que te gustaría ver cambiar? Hay muchas cosas que me gustaría ver cambiar, ¿eh? A pesar de que el ecosistema de creadores locales es fantástico, pero te diría que lo que falta es sobre todo más conexión entre el mundo de la cultura en general y el mundo económico y empresarial. Y esto, nuestra ciudad sabe de ello, porque ha habido momentos históricos, sabe de ello, me refiero de la conexión de estos dos mundos, ¿no? Porque ha habido momentos en nuestra historia que han sido definitorios para la ciudad, ¿no? A finales del siglo XIX, los grandes edificios del modernismo y los edificios que están aportando cosas diferenciales, como puede ser el Liceo, el Palau de la Música, el Parc Güell y tantos otros, era porque el mundo empresarial y el mundo, en este caso de la arquitectura, pero también de cantidad de artesanos, estaban muy conectados. Había la vocación de mecenazgo, y los creadores se sentían muy cómodos también en el entorno de esa nueva industria que se estaba creando en el Poblenou, ¿no? Justamente, que luego hemos hablado, sí, ¿no? Que luego se ha convertido en metidos a roba muchas de esas manzanas. Entonces, bueno, yo también estoy en esas, ¿no? A ver cómo estos dos mundos pueden colaborar más, porque tenemos muchísimo que aportarnos mutuamente. Pues nos quedamos con este mensaje también para la audiencia aquí, que se animen a fomentar proyectos de conexión entre lo que es el arte y la empresa, porque eso también es parte importante de la calidad de vida de Barcelona y del futuro de Barcelona. Sin duda. Pues muy bien, Ana, muchas gracias. Hemos estado muy a gusto. Gracias a ti. Esta es tu casa y gracias por venir. A vosotros, muchas gracias.